Dime dónde tienes el foco y te diré los resultados que obtendrás. Bienvenidos a mi canal, me llamo Raúl de la Cruz y estoy aquí para resumir en este vídeo este pedazo de libro de uno de mis autores preferidos, que es Daniel Goleman. Focus, desarrollar la atención para alcanzar la excelencia. Es el autor del bestseller de Inteligencia Emocional y bueno, es uno de los autores que me fascina, es un psicólogo increíble que te lo demuestra todo con estudios, con ejemplos y lo único que quiere realmente es aportar valor, se nota muchísimo. Este libro es espectacular, nos habla de dónde tenemos el foco, de la atención, que el foco lo es todo, literal. Donde tú pones el foco es aquello que vas a obtener. Si yo me centro en mis problemas, ¿qué problemas? Solo voy a frustrarme, voy a tener emociones negativas. Si yo me centro en la solución, pues voy a acabar solucionando. Si yo me centro en solo yo, pues al final acabaré siendo una persona egoísta y no me centraré tanto en los demás. Si yo me centro en el bien de los demás, voy a tener relaciones más prósperas. La gente le voy a agradar mucho más. Si yo me centro en mi salud a largo plazo, por supuesto, en hacer ejercicio, mi foco está en mejorar, en crecer, pues ahí es donde voy a tener los resultados a largo plazo. Pero si yo tengo el foco, en cambio, en gratificación instantánea, como por ejemplo, pues tener placer al momento, como por ejemplo, pues comerme un croissant de chocolate, ¿ok? Que sé que me beneficia. Si yo lo que hago es todos los días ver Netflix y no moverme del sofá, mi foco estará ahí en la gratificación instantánea. Todo tiene que ver con el foco, los resultados, el dinero que tenemos, las emociones que tenemos, nuestro bienestar, todo, las relaciones, todo. Es una pasada porque realmente considero que tiene toda la razón del mundo. Nos empieza hablando sobre el contexto de los niños, es decir, tenemos que entender que a día de hoy los niños no les entrenamos a tener la atención en las relaciones, por ejemplo, y al final los niños se educan en un contexto de pues aprueba, prueba y su único foco tiene que estar, según la educación tradicional, en aprobar. ¿Qué pasa? Que tenemos muchos distractores y sobre todo herramientas que tenemos a día de hoy que nos han hecho evolucionar como especie humana, que son las redes sociales, internet y todo esto, que nos despeja, nos aparta de realmente lo que es importante, lo que nos va a hacer llegar a la excelencia, al éxito, tanto personal, profesional, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿qué nos habla? Que la atención es la capacidad de tener la atención selectiva donde nosotros queramos. Si yo lo que quiero es mejorar en mi negocio, voy a tener la atención ahí. Entonces, al final tiene mucho que ver con cómo somos nosotros. Entonces, al final nos dice que la atención es un músculo, 100%. Al final, si lo entrenamos, acabaremos teniendo atención. El problema es que cada vez que avanza el tiempo gracias a la tecnología, pues nos hacemos menos atentos, nos distraemos más rápido, necesitamos más estímulos con los videojuegos, con las redes sociales, con esperar a tener un mensaje instantáneamente de que nos contesten. Tenemos que estar, no sé si os ha pasado a vosotros, a la gente de alrededor, que constantemente miras el móvil a ver si tienes algo y no tienes nada y lo vuelves a esconder, o miras para ver las redes sociales, se te pasa el tiempo, te distraes, necesitas estímulos para tu cerebro y esto es muy negativo para tener resultados de éxito, ¿no? Entonces nos habla de trabajar en nuestra atención selectiva y en las cosas importantes es lo que nos va a llevar al éxito. Todo está en la atención. Entonces, ¿qué nos habla? De que tiene mucho que ver en los niños sobre el aprendizaje, es decir, tener la atención, por ejemplo, en las relaciones, tener la atención en lo que quieres memorizar, en lo que quieres conseguir. Nos habla de una mayor atención en las otras personas, es decir, para mejorar la inteligencia social, que es muy importante para tener éxito en la vida, ya que todo funciona a través de las personas, ¿no? Para crecer, para nos sentimos bien, somos seres sociales al final. Entonces, la atención en los niños habla de que tienen que estar en las otras personas, leer su lenguaje corporal, preguntarles, es decir, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Etcétera, etcétera, etcétera. Así, la atención ponerla también en los demás, no solo en nosotros, en mejorar, no, también está en los demás, porque así lo que está pasando es si tú entrenas esa atención en los demás, en preguntar cómo están, en ver el lenguaje corporal de las otras personas, pues al final estás leyendo a las otras personas, las estás escuchando con todos los sentidos y pues te preocupas y acabas generando una inteligencia social como niños, ¿no? Nos habla sobre las distracciones, es decir, nos dice que las distracciones nos impiden totalmente aprender, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque a día de hoy estamos inmersos en un mundo donde tenemos muchas distracciones, pero no solo las externas, que estamos relacionados con todo el tema de internet, con YouTube, con los podcasts, siempre estamos distraídos, siempre estamos con estímulos y eso realmente es muy negativo para aprender, para evolucionar, porque nos hace perder foco de los errores que a mucha gente le está pasando, que necesita estímulos, necesita un vídeo, necesita videojuegos, necesita Netflix, necesita placer instantáneo,
necesita lo que sea y perdemos el foco en lo que realmente es importante. Nos habla de que es importante generar lazos en las relaciones, centrarnos en las personas, ¿de acuerdo? No solo en las personas a nivel online, sino que a nivel personal. Tenemos que estar escuchando a esa persona. No es lo mismo una persona que te está diciendo sí, estoy bien, ¿vale? Que lo tengas delante a esa persona y te diga sí, estoy bien. Realmente estás viendo como su lenguaje corporal está totalmente cambiado. Está con una cara de triste, o realmente estás viendo que no es congruente con lo que está diciendo. Y si eres una persona que sabe leer a las personas, tienes mucho ganado, porque puedes ganarte a esas personas. Puedes ser un buen líder, puedes ser una persona increíble, que aporta, que da valor, que caigas bien, ¿ok? Entonces es importante, sobre todo, entender que a día de hoy estamos en un mundo lleno de distracciones, y más con internet, con el móvil en la mano, y más que tendremos, ¿no? Nos habla de que ames tu trabajo, que sientas placer con lo que hagas, que seas bueno y que sientas placer, que fluya, que se te pase el tiempo volando. Ahí es donde vas a tener el foco. Esto es una muy buena manera de detectar en los niños si es algo bueno y si ese niño tiene que ir por ese camino, porque realmente ese niño está poniendo mucha atención, se le pasa el tiempo volando y está disfrutando en esa actividad que está haciendo. Y nos habla de que en los adultos también tenemos que tener una profesión que sintamos placer, que amemos nuestro trabajo, podamos pasar muchas horas ahí y que se nos pase el tiempo volando. Y esto tiene un nombre. Es un autor muy conocido que también ha escrito un libro que se llama Fluir, se llama Flujo. Que fluyas en lo que estás haciendo. ¿Qué significa fluir? Porque se te pase el tiempo volando, que disfrutes, que no exista el tiempo en ese momento, porque lo estás disfrutando. Hay actividades que ya te incitan a fluir, por ejemplo, las artes marciales, que estás tan inmerso que tienes que intentar, porque ya tienes un objetivo de que no pase. Pero, por ejemplo, tenemos que trabajar en entrar en este estado siempre, pues sobre todo en nuestro trabajo, en las actividades que hacemos, porque lo vamos a disfrutar mucho más. Y nos habla, bueno, el autor se llama Mihaly Csikszentmihalyi, o no sé si lo he pronunciado bien porque es complicado decirlo, pero bueno, al final el libro se llama Fluir, o en inglés Flow, ¿no? Es un libro un poquito complejo de leer, pero sacas maravillas de ese libro. Entonces, nos habla de que disfrutes de tu trabajo. Acabarás teniendo éxito en tu vida y acabarás teniendo, lo más importante, resultados que deseas. No solo eso, sino que también estaremos motivados. La motivación es lo más importante, porque si no hay motivación, todos los fracasos, todas las frustraciones que van a venir, todos esos baches, obstáculos, las cosas que no nos salgan, si no estamos motivados, si no tenemos la gasolina, no tenemos motivos suficientes para tomar acción, nos vamos a venir abajo, vamos a dejar lo que estamos haciendo, nos vamos a frustrar, vamos a sentirnos fatal. Hay que también hacer lo que amamos porque estaremos motivados, hay que fluir, ¿ok? Y también nos habla mucho de la atención plena, es decir, tenemos que trabajar en la atención plena, que no existan nada más, ni pensamientos, ni emociones. Esto se trabaja. Hay, por ejemplo, actividades que nos ayudan, como el mindfulness, que nos machaca bastante esta actividad del mindfulness. Es súper importante trabajar en la atención plena, en no distraerse y en tener el foco en algo. Por ejemplo, el mindfulness nos obliga a eso, a trabajar en no distraernos en algo, y si nos distraemos por un pensamiento, por una distracción, lo que sea, volvemos a nuestro foco, y así vamos entrenando esa distracción, que nos desviamos y volvemos, ¿de acuerdo? Y así trabajaremos la atención y podremos acabar obteniendo ese éxito y esos resultados que deseamos según el autor. Bueno, ¿qué más? Vamos a hablar de tipos de sistemas, tipos de sistemas que tenemos dentro, interiorizados, y uno es el sistema ascendente, que es el sistema más primitivo, que es actuar desde la amígdala, que es desde las emociones, desde los impulsos, ¿vale? Y luego, es decir, va de abajo a arriba del cerebro, ¿no? Que es de la amígdala al neocorte. Es el sistema más primitivo que tenemos, y pues al final funciona por impulsos, por emociones, ¿no? Es todo automático, es decir, no tenemos que pensar las cosas. Es el sistema rápido que tenemos de defensas, de huida, que nos ha hecho sobrevivir, y es muy interesante que lo tengamos. Y eso también es un sistema que nos ayuda a automatizar las cosas con repetición. Gracias a este sistema pues podemos caminar sin tener que estar pensando, podemos correr sin tener que estar pensando, conducir sin tener que estar pensando, ahora la marcha, ahora el pie, ahora giro, ¿no? Porque esto es al principio que tienes que estar pensando, porque tienes que memorizarlo, ¿no? Pero luego este sistema nos permite actuar por piloto automático. Entonces es un sistema mucho más emocional, y al final, cuando generamos un hábito, lo interiorizamos tanto que este sistema se ocupa de activar esos hábitos. Por eso nos habla sobre el marketing, que da directamente en este sistema que tenemos, como por ejemplo, pues cuando nos tocan el tema del fumar. Habla del tema del fumar, porque tanta gente ha fumado durante años con el marketing agresivo que hacían, y al final lo que hacían es gente de éxito saliendo fumando. Si tú fumabas, sería
serías un hombre de éxito, una mujer de éxito, Hollywood, lo más top. Es decir, tocaban tu sistema primitivo, tu sistema ascendente, y la gente lo que hacía es comprar porque quiere parecerse a esa persona y se ponía a fumar. Y a día de hoy tenemos mucha gente también fumando, cada vez menos, pero ya hay mucha más conciencia de ello, ¿no? El marketing es muy poderoso, así que el marketing toca directamente nuestro sistema emocional. Nos habla de los hábitos también. Los hábitos, cuando incorporamos un hábito en nuestra vida, lo hacemos de piloto automático. Entonces, por eso tenemos que trabajar en hábitos buenos, saludables, como el deporte, la meditación, el trabajo, la productividad. Hábitos que nos beneficien, que nos sumen, que nos hagan crecer. ¿Por qué? Pues porque hay hábitos que nos quitan energía y que nos quitan atención, como por ejemplo mirar el teléfono, como por ejemplo las redes sociales, que son hábitos que lo primero que haces por la mañana es mirar, y esto nos quita atención en lo realmente importante y lo que nuestro músculo de la atención, ese músculo que necesitamos para tener los resultados que queremos, para centrarnos en lo que queremos, para centrarnos en lo positivo, en lo que nos va a aportar ese éxito, pues lo que hacemos es perderlo poco a poco. Ese músculo lo vamos perdiendo y se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, al final lo que tenemos a día de hoy es una sociedad con muy poca atención plena. A lo mejor tú le estás hablando a alguien y esa persona está ya divagando y pensando, ay, me ha escrito tal, mañana tengo que hacer esto, lo que sea. Están siempre distraídos, ¿okay? Porque a día de hoy vivimos en una sociedad con muchas interrupciones, muchas distracciones, ¿no? Bueno, seguimos. Luego hemos visto el primer sistema, que es el ascendente. Tenemos luego el descendente, que es el sistema más racional. ¿Por qué descendente? Pues porque pasa del neocórtex, de la corteza prefrontal, a las emociones. Es decir, primero piensas antes de ser instintivo, piensas las cosas antes, ¿no? Entonces, este sistema es el que nos ha hecho también evolucionar y nos ha hecho pensar, razonar, pensar las cosas, no dejarnos llevar a nivel impulsivo, emocional, como los animales, ¿no? Si yo ahora te quiero matar porque has hecho algo y te odio, pues imagínate que saco un hacha y te mato. O sea, realmente es algo que no podemos ir por la vida con solo este sistema, ¿no? Tenemos el sistema que al final es un sistema que no funciona por impulso, es un sistema lento, ¿vale? Y tenemos que entender que es el que planifica, el que controla, el que tiene el uso de la razón, ¿no? Al final, el que también nos va a ayudar a autocontrolarnos. Por ejemplo, si yo tengo ganas de matar a alguien porque me ha molestado, no lo voy a matar. Tengo una lógica, ¿no? Y decir, oye, no voy a hacer esto. Este sistema también nos ayuda a planificarnos, a generar estrategias de éxito, a tener unos pensamientos, a tener unas creencias. Entonces, bueno, al final nos habla de que tenemos que tener una atención voluntaria. Gracias a este sistema nos permite prestar atención en lo que queremos, dar consciencia, que esto es muy importante, la consciencia en nuestra vida, dar consciencia a aquello que queremos, ¿ok? Y eso, por ejemplo, nos va a ayudar muchísimo, por ejemplo, en el aprendizaje. Nos habla mucho del aprendizaje, nos pone muchísimos ejemplos de niños, de estudios con niños, etcétera, ¿vale? Pero la atención es vital, una atención plena para el aprendizaje. Si hay distracciones, no vamos a memorizar, no se va a pegar ese aprendizaje dentro de nosotros, ¿no? Otro tema importante, y es el tema de la emoción. Cualquier emoción a nivel de piloto automático nos va a hacer que tengamos la atención en algo. Si estamos nosotros enfadados, por ejemplo, vamos a tener nuestro enfoque, lo vamos a tener en qué ha hecho esa persona, es injusto, es que me ha traicionado, es que me ha hecho esto, es que yo. Es decir, vamos a tener automáticamente la atención en algo. Si la emoción es negativa, seguramente no nos interesa donde tengamos esa emoción, a esa atención, ¿de acuerdo? Entonces estamos yendo directamente al sistema ascendente que hemos comentado antes, el sistema más primitivo, el más instintivo y emocional. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, que si nosotros conscientemente, es decir, ya utilizamos el sistema descendente, es decir, el sistema más lento, el que planifica el razonamiento, y lo que hacemos es decir, vale, conscientemente decimos, vale, estoy enfadado, pero lo que voy a hacer es dirigir la atención en la solución, o voy a dirigir la atención en esa persona que también la entiendo y entiendo que lo está pasando mal o que lo ha hecho sin querer, por ejemplo. Esto va a determinar nuestra emoción y nuestros resultados. Es brutal, porque es que me ha pasado a mí y le ha pasado a muchísima gente que tiene esa conciencia, ¿de acuerdo? Entonces es increíble, porque si nos dejamos llevar por la emoción, por el sistema ascendente, vamos a prestar la atención a cosas que no son importantes y no queremos, y por lo tanto obtendremos resultados que no queremos. Tendremos enfados, gritarnos, pelearnos, decepción, no conseguiremos nuestros objetivos, nos centraremos en los fracasos, nos centraremos en lo malo, en lo que no tenemos que enfocarnos. Por eso digo que la atención es todo realmente. Entonces, bueno, nos habla sobre la consciencia abierta, y nos habla que la consciencia abierta al final nos habla sobre tener presencia, estar plenamente con las personas cuando estemos hablando, haciendo las actividades que estemos haciendo, tener pura atención sin tener nada más, le llama consciencia abierta. Y teniendo esa presencia, que no tengamos pensamientos ni emociones,
esa atención plena, vamos a ser mucho más creativos. Nos van a venir las ideas, la creatividad. Tenemos que dejar de pensar tanto y centrarnos en lo que estamos haciendo, en las actividades, en esa persona, en una conversa real, en la actividad que estemos haciendo, el deporte, etc. Se ha demostrado a nivel de estudios que las actividades que más nos proporcionan presencia a nivel no consciente, es decir, a nivel de subconsciente, es decir, sin querer, sin nosotros querer, es, primero de todo, hacer el amor y segundo, el ejercicio físico, ¿ok? Esto a nivel involuntario. Nosotros nos ponemos a hacer ahora mismo el amor y tú estás plenamente presente, y con el ejercicio físico también lo demuestra la misma ciencia y los mismos estudios, ¿ok? Luego, pues, podemos ponerle conciencia a todo, ¿no? Siempre y haciéndolo todo con conciencia y porque queremos, voluntariamente, ¿no? Pero bueno, muy interesante. Entonces, lo que nos hace es ser más creativos siempre y cuando aprendamos a mantener ese foco pleno, esa atención plena, esa conciencia abierta que le llama, y olvidarnos de tema de juicios, de ahora qué pensarán, que estoy haciendo esto, qué haré mañana, no me está gustando esto, etcétera. Olvídate, céntrate, plena presencia. Hay que entrenar ese músculo, ¿ok? Y nos va a ayudar a ser mucho más creativo. Y otra cosa importante, la creatividad, por eso nos ayuda tanto al aprendizaje, esta atención plena, porque aparte vamos a ser más creativos, y la parte del derecha del cerebro que nos hace ser creativos, emocionales, esa parte nos va a ayudar a la parte más racional, que es la parte de memoria. Vamos a tener más memoria, vamos a aprender mucho mejor. Una parte del cerebro, es decir, la parte racional del cerebro, y la parte creativa del cerebro, que es la parte derecha, la parte izquierda es la racional, se necesitan. Tú necesitas trabajar la creatividad para ser más racional, para memorizar mucho mejor, etcétera. Hay que trabajar las dos partes, y con la atención plena ayuda a esto. ¿Qué más? Habla mucho de relajarnos, de relajar el cerebro, súper importante. ¿Por qué? Pues porque nos está diciendo que lo que estamos haciendo, esto ya hay muchos estudios demostrado, y te habla de bastantes estudios, de ejemplos, etcétera, pero te habla al final de que relajándote vas a tener muchos mejores resultados, vas a memorizar mejor, vas a tomarte las cosas mejor, vas a poder poner la atención donde tú quieres, la conciencia, vas a hablarle mejor a las personas, vas a tomar mejores decisiones relajado, vas a eliminar poco a poco el cortisol, que es la hormona del estrés, vamos a ir segregando las hormonas de la paz, como la serotonina, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo nos dice cómo relajarnos? Pues sobre todo con el mindfulness, la práctica del mindfulness, vital, meditar, mindfulness, atención plena, todo esto. Mínimo 10 minutos al día, 20 minutos al día, lo que puedas, pero es vital si quieres ser más inteligente, si quieres leer más, si quieres estar mejor contigo mismo, mejor con los demás, haz mindfulness. También habla de pasear por la naturaleza. La naturaleza dice que somos realmente, hay estudios que demuestran que la biofilia, por ejemplo, que es una ciencia que estudia que las personas somos totalmente, estamos en nuestro medio natural, en la naturaleza, y han llegado a curar hasta depresiones, enfermedades psicológicas, etcétera. Nos encontramos mucho mejor en la naturaleza y nos sentimos mucho mejor. Segrega estas hormonas que nos hacen sentir mejor y nos hacen estar más con nosotros mismos, en contacto con la naturaleza. Esas personas que están viviendo siempre en ciudad, al final acaban generando ciertas enfermedades que, pues, por no tener esa naturaleza cerca, les afecta, ¿no? A nivel de salud. ¿Qué más nos habla para relajarnos? Pues leer, por ejemplo. Y para trabajar esa atención plena, leer funciona muy bien. Y para relajarnos nos habla también que hay que relajarse antes de leer. No podemos empezar a leer o empezar a estudiar si estamos tensos. Hay que hacer una meditación previa, relajarse, respirar, súper importante, respirar para relajarnos. Es nuestro anclaje de vida, lo tenemos para siempre. Está demostradísimo ya que respirar afecta a nivel celular, a nivel intracelular, ¿vale? Y haciéndolo todos los días obtienes resultados muy interesantes a nivel de salud, a nivel de fisiológicos, etcétera. Nos tranquiliza, nos hace mejores en todos los sentidos. Y aparte nos hace memorizar, nos hace leer mejor, nos hace estar mejor, ¿no? Con nosotros, con los demás, etcétera. Y obviamente tener mejores emociones, es decir, emociones positivas. Nos habla de los videojuegos, es decir, el cerebro de los videojuegos. Hay un capítulo que habla de ese tipo de cerebro que nos hace agresivos, nos hace estar siempre a la defensiva, estar en nosotros, no en los demás, no escuchar a los demás. Los videojuegos nos hacen daño, ¿vale? Hay que vigilar con darles siempre videojuegos a los niños constantemente. ¿Por qué? Pues porque genera esa actitud de pelea, de estar siempre reactivo, de no quiero hacer esto. Claro, esto es un proceso evolutivo de crecimiento que realmente, pues al final el niño pues acaba siendo más agresivo, mucho menos emocional, es decir, no trabaja tanto la inteligencia emocional, etcétera. Este autor, recordamos que es el autor de la inteligencia emocional, de la inteligencia intrapersonal y interpersonal, es decir, comunicarnos con los demás. Todo esto tiene que ver, está todo enlazado, ¿ok? Entonces, cuidado con los videojuegos. Nos habla de juegos que nos ayuden a ser más inteligente, a colaborar con la gente, ¿no? ¿Qué necesita la otra persona? Vamos a ayudar a la otra persona a juegos de estrategia, etcétera. Pero hay videojuegos que realmente nos está generando en niños una educación que no nos conviene a nivel de largo plazo, ¿no? Entonces eso nos genera gente más reactiva, gente que reaccione a los problemas, a la gente, a todo,
y al final nos hace un tipo de enfermedad psicótica, ¿no? Al final nos hace enfermos, una sociedad enferma, este tipo de videojuegos, ¿no? De la agresividad. Ahora vamos a hablar sobre la autoconsciencia o la consciencia de uno mismo, vital, ¿no? Es decir, conocerse, la inteligencia intrapersonal. Aquello, pues cuanto más nos conozcamos, más podremos entendernos, actuar de cierta manera, cambiar ciertas cosas y sobre todo conocer a los demás. Pero nos habla ya de autoconsciencia, de inteligencia intrapersonal. Entonces nos habla primero de todo del autoconocimiento vital, es decir, sácate un máster en ti. ¿Por qué? Pues porque eso nos permite autoevaluarnos, saber en qué posición estamos, dónde cojeamos nuestras fortalezas, etcétera, ¿no? ¿Qué nos habla de que nos conozcamos? Pues nos habla de que sepamos claramente nuestros valores. Nuestros valores son vital porque rigen nuestro comportamiento, ¿vale? Si al final nos molesta algo, es por nuestros valores. Porque realmente, pues imagínate que que uno de mis valores es la honestidad y mis amigos no son honestos y lo que quieren, por ejemplo, yo que sé, es ganar dinero y lo que prefieren es engañar a la gente. Pues yo voy a estar constantemente, si mis amigos, si mi círculo de amigos están engañando y no son honestos con la gente, pues yo voy a estar en un círculo que no voy a estar a gusto y voy a estar siempre enfadado, no voy a estar bien. Esto pasa en el trabajo, constantemente, en las relaciones. Tenemos que saber cuáles son nuestros valores, la honestidad, el crecimiento, la salud. Vamos a investigar, ¿vale? Poneros en Google y poner cuáles son los valores y a partir de ahí decidimos entre los 3 y 5 primeros que guían nuestra vida, ¿vale? Es importante. Y yo desde que me he dado cuenta de esto, ha sido un cambio brutal. Entiendo por qué me enfada, qué me molesta de cada persona, de quién quiero estar rodeado. Entiendes todo mucho más. Vital, los valores, es decir, autoconocimiento de valores, autoconocimiento de propósito, es decir, hacia dónde queremos ir, cuál es nuestra misión, qué es aquello que se nos da bien, qué es aquello que amamos. Recordar que ya lo toca antes, el tema de que nuestro trabajo sea lo que amemos, que entremos en constante flujo, constante fluir, que se nos pase el tiempo volando, qué se nos da bien, qué necesitan, qué podemos ayudar a la gente, cómo lo podemos monetizar, es decir, propósito de vida. Todos tenemos un propósito y muchos propósitos. Hay que descubrirlo, hay que crearlo, porque el propósito lo podemos crear, hacer algo que no nos gustaba desde un principio y luego hacer que nos guste y podernos dedicar a ello, que le ha pasado a muchísima gente, como por ejemplo Steve Jobs. Es decir, conocimiento de tu propósito, conocimiento de tu experiencia, saber cuál ha sido tu experiencia y por qué estás actuando así, conocimiento de tus creencias, cómo piensas, qué crees de las cosas, qué crees de la vida, qué piensas de la gente, qué piensas de ti mismo. ¿Eres capaz? ¿No eres capaz? ¿Puedes conseguir esto? ¿Quieres hacer esto? Es decir, creencias, ¿qué crees? Descubre tus creencias limitantes, que eso nos va a limitar en muchísimas cosas, ¿no? Y a no lograr objetivos. Entonces nos dice que los valores y el propósito, ¿vale? Nos generan unas emociones. Si no estamos a gustos haciendo lo que hacemos, o la gente pisotea nuestros valores, o sentimos que nuestros valores son pisoteados constantemente, o estamos con gente, o en el trabajo, o con relaciones, etcétera, que no va concorde a nuestros valores, vamos a sentir ciertas emociones, sobre todo negativas, y eso va a ser nuestro timón de vida, ¿vale? Va a ser nuestro timón, va a ser nuestra guía que nos va a llevar por decisiones que no querremos, seguramente si tenemos emociones constantes negativas, y al final, pues eso es un timón interno que nos va guiando y vamos tomando decisiones sin conocimiento, sin conciencia, y seguramente la mayoría de decisiones y de resultados serán aquellos que no queremos, ¿ok? Así que importante, prestar atención al conocimiento de los valores, del propósito, ¿vale? De tus creencias. Presta atención a todo esto. Autoconocimiento, sácate un máster en tus habilidades, en lo que se te da bien, ¿ok? En lo que amas, en lo que quieres, en tus valores, todo, ¿ok? Vital. A mí me ha supuesto un cambio brutal trabajar en mí, pero brutal, a nivel increíble. Vives mucho con mucha más conciencia, vives mucho más sabiendo qué cosas no te molestan, ya no te juntas con depende qué gente. Entiendes mucho más tu comportamiento, tus enfados, tus frustraciones, realmente 100% aconsejable. ¿Qué más? Vamos también al autocontrol. Nos habla dentro de la autoconsciencia, nos habla del autocontrol. Una vez nos conozcamos, ¿de acuerdo? Conozcamos nuestras emociones que nos enfadan, sepamos evaluarnos esas emociones, es decir, nuestro foco en autoevaluarnos de, oye, pues venga, ¿cómo estoy de enfadado? ¿Cómo me ha hecho sentir esta persona? ¿Cómo me siento? ¿Por qué me siento así? ¿Vale? Una vez nos conocemos, vamos al autocontrol. ¿Cómo nos gestionamos a nosotros mismos, no? Nos habla de atención, que la atención regula la emoción y esto es vital. Cuando leí esto dije, ¡buah! ¡Qué razón tiene! Es decir, la atención regula la emoción. ¿Qué quiere decir? Vamos a repetirlo. Significa que si nosotros estamos enfadados, podemos dirigir nuestra atención a otra cosa y desenfadarnos. Nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, todo viene determinado por la atención, donde tenemos la atención, ¿no? Y eso
al final, si sabemos gestionar esa atención, si sabemos dónde dirigir esa atención, vamos a tener lo que le llama el autor autogestión, ¿vale? Sabremos autogestionarnos. Entonces, nos habla de un ejemplo de un estudio que se han realizado en niños, seguramente lo conoceréis, y si no, pues os lo voy a contar ahora en un momento. Es un ejemplo muy simple que se hizo en niños para ver su futuro, y son niños que al final, es un ejemplo tan simple que fueron pasando niños y el primer niño pues le dicen, oye, te damos una gominola ahora, si te esperas un rato más, te damos 2 gominolas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba? Que muchos niños se la comían al momento y otros niños esperaban porque querían 2 gominolas. Dicen, oye, mi recompensa va a ser mayor aquí, ¿no? Entonces, bueno, es un estudio muy interesante porque se ha visto y se ha podido hacer un seguimiento de estos niños, estos chiquillos, estos niños, que al final se ha demostrado que la gente, los niños, prefirieron a largo plazo recibir esa recompensa, tienen muchos resultados positivos en su vida, tienen mucha más planificación, estrategia, son mayores líderes. Se ha demostrado que, por ejemplo, en términos de salud, ¿vale? Como por ejemplo, pues en comer mejor, en hacer ejercicio, etcétera, como saben que obtienen mayores resultados en el futuro, pues son gente que trabajan en su salud, que están bien físicamente, que están bien saludables. También son gente que a nivel financiero igual, es decir, deciden. Son gente que sabe ahorrar con una estrategia a largo plazo. Son gente que sabe gestionar pues, inversiones, prefieren perder un cierto dinero ahora invirtiéndolo en tal sitio o en su tiempo, porque saben que van a tener resultados a largo plazo. Esto es vital, ¿no? Entonces, al final es eso. Tenemos que entender que estos niños sabían autorregularse. Sabían qué significa esto, que tenían una emoción, que querían eso ya, querían una chuche todos, pero se autorregularon y dijeron, no, voy a tener una recompensa mayor. Entonces, al final, ellos mismos supieron esa atención, la pusieron en otro lado, la pusieron en las 2 gominolas que le venían. Igual que yo, por ejemplo, con el ejercicio o en un nuevo hábito, yo me centro siempre en los resultados que voy a tener, siempre, ¿ok? Entonces, a mí me da igual exactamente esa gratificación instantánea, porque yo disfruto más en el proceso y a largo plazo. Yo lo he hecho así, yo he trabajado en eso, ¿no? Entonces, al final, yo sé poner mi foco de atención en lo que me interesa. Estos niños, en el estudio, igual, supieron distraerse. Es más, en ese estudio se vio que qué hacían esos niños que estaban esperando la segunda gominola, ¿no? Porque estaban esperando. Pues lo que hacían es distraerse, estaban pues jugando, no estaban ahí ansiosos, quiero ya la segunda, no. Estos niños estaban entreteniéndose, estaban distrayéndose, es decir, poniendo la atención en otro sitio, en un juego, lo que sea. Si sabes poner la atención en el sitio adecuado, vas a tener grandes resultados al final, ¿ok? Que es lo que le pasó a estos niños. Y al final es cuestión de voluntad, que le llama el autor, ¿ok? Entonces, al final, lo que nos habla es de que el autocontrol, ¿ok? Quien sepa tener autocontrol, autorregulación, va a llevar al éxito. Vas a tener una vida mucho mejor. Lo que pasó con estos niños, que al final vieron que eran niños que les iba mucho mejor a nivel financiero, les iba mucho mejor a nivel de salud, de liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no se dejaban guiar por ese impulso, por ese cerebro ascendente. Se dejaban guiar a nivel impulsivo, a nivel emocional, ¿no? Tenían un sistema descendente, ¿no? De alguna manera esos niños pues miraban esa recompensa a largo plazo, esos beneficios a largo plazo, ¿no? Y al final, por supuesto, les ha ido muchísimo mejor. Estamos hablando de entre un 70-80% de los niños tuvieron unos buenos resultados cuando se les hizo el seguimiento, ¿ok? Así que es súper interesante. Nos habla mucho de poner la atención, sobre todo en autoconocimiento y luego en la autorregulación, el autocontrol, ¿ok? Que tenemos que tener, que eso nos va a llegar a tener buenos resultados. Una vez que hemos hablado ya de la autoconsciencia, sacarte un máster en ti, entenderte a la perfección, ¿ok? Siempre lo voy a decir, sácate un puto máster en ti. Déjate dinero en ti. Tú eres el mejor activo que vas a tener en el mundo. Una vez te entiendes, conoces tus valores, tus creencias, tus habilidades, sabes lo que quieres conseguir, todo esto te conoces perfectamente. Tu motivación, eso que te hace tomar acción. Vamos a trabajar ahora la parte más de la inteligencia social. Que por supuesto es nada más y nada menos de las cosas más importantes que existen en esta vida. Saber tratar a la gente, ¿vale? Y nos habla de la empatía, inteligencia social, inteligencia colectiva. Entonces, ¿qué nos habla el autor? Pues primero de todo nos habla que tenemos que tener... Mucha gente es súper egoísta y se centra en ellos. Es que me has hecho a mí, es que yo quiero, ¿vale? Pero esas personas les falta inteligencia social. Se ha demostrado que la gente que tiene inteligencia social pues tiene puesta la atención en los otros. ¿Qué necesitan? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Se preocupan? ¿Hablan? Esa atención la tienen en otros también, no solo en sí mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tener tú la atención en los otros? Pues con el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es vital, el lenguaje corporal de la gente. No sé si sabéis que el 7% de la comunicación
es en palabras, alrededor de un 30 y pico era del tono de voz, es decir, ya es lenguaje corporal. Y luego lo otro es el lenguaje físico corporal también. Es decir, el tono de voz y el lenguaje corporal es todo. Tú imagínate que a mí me dices, ¿cómo te encuentras? Y yo qué sé, una cara de triste, con así te digo, bien. No, estoy bien. ¿Me vas a creer? Te estoy mirando a los ojos, estoy curvado, estoy con la cara de triste. Te puedo decir muy bien que estoy muy bien, pero realmente te estoy mintiendo. Entonces, si tú sabes leerme, sabes cómo tratarme, sabes que puedes entender qué voy a necesitar, o preguntármelo, o no ser egoísta, ¿me entiendes? Entonces es pensar en los otros, también es poner la atención, que hablamos en este libro de la atención en los otros, ¿ok? Entonces nos habla de tener eso, la atención en la cabeza, en los hombros, en los ojos, en la postura corporal, en el tono de voz, ¿vale? Porque es lo que tiene más relevancia a nivel corporal. Nos habla de que tengamos sensibilidad cuando digamos las cosas, las críticas. Si vamos a tener una crítica, vamos a poner la atención en el otro, no en el mensaje solo, sino que aparte del mensaje, estás hablando con una persona, no estás hablando con una pared o con algo sin sentimientos, a alguien que tiene sentimientos. Intenta ser sensible. Por eso, para ser sensible tienes que conocerte, tienes que saber de tus propias emociones. Eso es importante. Por eso no es fácil tener inteligencia emocional, pero eso se tiene que trabajar, ¿vale? Entonces es importante, nos habla de que tengamos sensibilidad emocional. Estamos tratando con una persona que tiene emociones, ¿vale? Y al final estamos tratando con otro ser humano que es totalmente diferente a nosotros y tenemos que ser lo más empático posible diciendo, oye, si le vamos a decir algo negativo, una crítica o lo que sea, vamos a intentar hacerlo decir con tacto, ¿vale? Siempre y cuando, desde mi punto de vista, siendo honesto. Hay que ser honesto, no mentir. Pero ir con tacto, saber que puedes hacerle daño a una persona. Y si le has hecho daño, oye, disculpa, lo siento, no sabía que te sentías así. No pasa nada, ¿ok? Pero hay que tratar con la gente. A mí se me da muy bien la gente, me gusta la gente y quiero aprender de la gente. Para mí ha sido vital el aprendizaje de que somos seres sociales, de que solos no llegamos a ningún lado, necesitamos siempre a gente, tanto para aprender, como para crecer, como para que nos contraten, como para nosotros contratar. Necesitamos a gente. Necesitamos ayuda a la gente, no podemos ser egoístas y pensar en nosotros, ¿ok? Entonces la atención tiene que también estar en otros, no hacer daño. Entonces, ¿qué más nos habla? Nos habla también de que la miremos también de vez en cuando por el bienestar del otro. Muy importante, no queremos un solo win yo, con lo que quiero, y yo no. Queremos también de vez en cuando el bienestar de otro. Somos de la misma especie, somos humanos y gracias a ayudarnos entre nosotros, nos ha ayudado a mejorar esa capacidad social. Nos sentimos bien con nosotros mismos ayudando a otros. Vamos a buscar el bienestar también de los otros, obviamente sin pasar nuestro bienestar. Tenemos que ser felices con lo que estamos haciendo, ¿vale? Pero también vamos a buscar constantemente ese bienestar de la otra persona, de que se sienta bien y entender sus necesidades, porque a lo mejor, pues yo qué sé, se le ha muerto su pareja, su familia. A lo mejor esa persona necesita un salario mayor, a lo mejor esa persona lo que sea. Vamos a centrarnos en las necesidades de los otros y en su bienestar, ¿ok? Intentar entender, leer. Tu atención tiene que estar ahí, en las necesidades. ¿Qué necesita esa persona? Que, ¿vale? No tanto en nosotros. Eso nos habla. Nos habla también de comprender, de entender esos sentimientos. Yo te comprendo, me has contado esto, me ha pasado esto y esto, y yo te entiendo. Sí, entiendo, no me ha pasado lo mismo, pero entiendo que estás pasando por esto, estoy entendiendo tu nivel emocional y te entiendo, te comprendo, no te preocupes, le pasa a todo el mundo. Al final es entender a la otra persona, que se sienta bien. Si nosotros, imagínate que hemos tenido un mal día y que te venga alguien y te diga, oye, no te preocupes, te entiendo, si necesitas hacer esto, hazlo, por ejemplo. O, oye, no te preocupes, si necesitas tu tiempo. Realmente te sientes mucho mejor, comprende, sé simpático con la gente, ¿ok? Y luego nos habla de que la gente que no tiene empatía es perfecto. Al final un psicópata desarrolla este tipo de faltas de empatía, ¿no? Un psicópata tiene un lado oscuro y es eso, que te hace entender que te entiende. Te dice, sí, yo te entiendo, pero manipula. Realmente ellos no sienten. Tenemos que tener cuidado con estos personajes porque realmente un psicópata, un asesino, disfruta con estas cosas. No tienen sentimientos, no entienden el sufrimiento de esas personas. Un torturador, un violador, este tipo de gente, no es que disfrute, es que no sienten nada. Es una enfermedad, al final, esto, que realmente no tienen desarrollada esa parte tan emocional y esa parte tan social. Y parecen súper amigables, majos, parecen súper que te están comprendiendo, te entienden, pero se ha de vigilar porque tienen su lado oscuro y son personas que engañan, que luego a lo mejor pues te manipulan, pues yo qué sé, si es un asesino, pues para asesinarte. Si es una persona que quiere violar, pues va para violar, para manipularte, para sacarte algo, lo que sea. Pero son personas que no tienen desarrollada la empatía y esto se ha de vigilar. Un arma de doble filo, pero nosotros tenemos que intentar ser lo máximo empáticos posible y cuidado con estas personas, los psicópatas, porque se aprovechan de personas empáticas, se aprovechan de personas buenas, que tienen comprensión, que ayudan, ¿ok? Así que se ha de vigilar e intentar localizar este tipo de personas. No porque haya personas así, no significa que no tengamos que
que ser así, porque vamos a salir perdiendo nosotros. Ese es mi punto de vista. Pero cuidado con los psicópatas que no tienen desarrollada esta parte y te hacen entender que sí y se aprovechan de personas que son así, ¿ok? Así que se ha de vigilar con esto. Luego, ¿qué más? Primero de todo, nos habla de entender tus sentimientos para poder ser empáticos. Importante, ¿vale? Segundo, nos habla de la preocupación empática, que nos preocupemos por los otros, ¿vale? Porque primero de todo nos vamos a sentir mejor y ellos, las otras personas, también se van a sentir mejor. Y que prestemos atención en sus necesidades, en qué necesitan, en su nombre, en otras personas, no tanto en nosotros, que hoy en día tenemos una sociedad que solo se centra en nosotros y es una sociedad muy poco social, muy interesada, que no se preocupa por el bien de los demás, por esas necesidades de los demás reales, sino que vamos más por interés. Te quiero vender esto, punto. No, te quiero vender esto es porque realmente tú lo necesitas, ¿de acuerdo? Entonces voy a intentar ayudarte con esto, no solo para yo salir ganando, yo ganar, no. ¿Vale? Entonces tenemos que salir de ahí porque realmente no obtendremos los resultados que queremos, no llegaremos al éxito al final, a la excelencia, como nos habla Daniel Goleman en este libro, ¿no? Vamos a hablar sobre la práctica inteligente, según Daniel Goleman, en este libro de Focus. ¿Y qué nos habla? Pues nos habla de algo muy interesante, nos habla del mito de las 10.000 horas. Ese mito en el cual habremos escuchado seguramente que para aprender una habilidad, para ser profesional de una habilidad, se necesitan 10.000 horas de práctica. Bueno, pues según él es un mito porque para aprender una habilidad, primero de todo, según él, lo más importante son las horas, obviamente, es decir, las horas que le dediques para repetir eso y crear un piloto automático, que esto es importante, ¿no? Crear ese piloto automático para que tú luego no tengas que pensar esos movimientos o lo que quieras aprender. Por ejemplo, yo he desarrollado ciertas habilidades estos últimos años, como por ejemplo tocar el piano o por ejemplo bailar bailes latinos como salsa, bachata, etcétera, inglés y lectura rápida, etcétera. Es decir, yo conozco el aprendizaje de estas habilidades y realmente las horas es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú le dedicas muchas horas es algo que lo vas a hacer intuitivamente, es decir, estás trabajando con el sistema ascendente, ¿de acuerdo? El sistema este más intuitivo, ¿no? Entonces ya no vas a tener que pensar las teclas del piano, por ejemplo, si estás aprendiendo piano, no vas a tener que pensar los movimientos de baile, no vas a tener que estar pensando esas palabras en inglés, a ver cuál utilizo ahora, no. Es decir, ya lo vas a tener automático, vas a ir en piloto automático porque cada vez lo estás integrando más en ese sistema ascendente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice Daniel Goleman? Pues nos dice que aparte de las horas de trabajo, se necesita una concentración, un foco, ¿vale? Porque nos habla de sin ese foco es imposible aprender algo, ¿vale? Vamos a ralentizar mucho más el aprendizaje, lo lleva repitiendo durante todo el libro. Se necesita foco, se necesita plena atención, cero distracciones, la mente donde tiene que estar, cero pensamientos externos, es decir, cuanto más foco, más aprendizaje, ¿de acuerdo? Y luego también nos habla sobre el feedback, es decir, nos habla sobre las horas, es decir, la práctica, ¿no? Física, por ejemplo, la práctica del mismo ejercicio o de la misma actividad que queramos aprender, luego la concentración, el foco y luego nos habla sobre el feedback de la gente, ¿no? Digamos, feedback es reestructurar, por ejemplo, si tenemos un profesor que nos vaya diciendo, vale, esto lo has hecho mal, feedback, esto lo has hecho mal, feedback, con nosotros mismos irnos corrigiendo, ver que lo hemos hecho mal para luego no hacerlo así. Esto es vital en el aprendizaje, pero cuando digo vital es que lo he vivido en mis propias carnes y es totalmente necesario. Saber que estás fallando a propósito y saber que es el proceso, saber que es un fracaso, saber que no lo has hecho bien para luego hacerlo bien, porque eso luego se te queda y lo incrustas en la mente, en el sistema este ascendente que nos habla Daniel Goleman. Pero luego, aquí viene lo interesante, ¿vale? Una vez hemos aprendido esa habilidad, una vez ya lo hemos creado de manera automática, lo hacemos en piloto automático, para convertirnos en expertos hace falta algo más. Y es que nos tenemos que olvidar de ese piloto automático. Los expertos, y por eso son ya expertos y están en la cima, aquellos que han llegado muy lejos, se han olvidado del piloto automático y lo que hacen es ser conscientes de cada movimiento, de cada detalle, es decir, poner el foco en cada detalle. Te habla mucho de ese foco en cada movimiento, porque sabes que puedes llegarlo a mejorar constantemente poniendo el foco ahí, ¿vale? Porque si no pones el foco no vas a poderlo mejorar eso. Entonces, al final, la diferencia entre una persona que sabe, por ejemplo, tocar el piano, a una persona que es experta, está arriba de todo, o a un bailarín cuando aprendes a bailar bachata, o a un bailarín experto en la bachata que cuando lo ves dices, vale, la diferencia es esta, es que los expertos no van en piloto automático, sino que son conscientes de cada paso para mejorarlo y para crear algo nuevo. Plena presencia, ¿de acuerdo? No nos olvidamos, no lo dejamos en ese sistema ascendente. A mí me ha chocado mucho esto, porque realmente tiene toda la razón. Es muy fácil aprender algo y ir en piloto automático, pero si tú quieres mejorar algo, tienes que ponerle el foco ahí, porque si no va en automático y vas a cometer fallos o lo que sea, pero ya lo tienes eso instaurado, ya está en piloto automático, ¿no? Entonces nos habla sobre el foco en los detalles, 100%, para ser un experto en lo que sea, para que convertirte en ese experto, ¿no? Y no dejarnos llevar por ese piloto automático que luego ya es súper agradable, ¿no? Por ejemplo, cuando ya te olvidas de ponerle el foco, cuando estás hablando ya inglés fluidamente, cuando estás bailando bien,
que tú consideras que bailas bien en piloto automático, ahí tienes que ponerle el foco. Tienes todavía para mejorar esos detalles todavía, ¿no? Muy interesante. ¿Qué más? Nos habla también de el foco en lo positivo, 100%. ¿Por qué? Pues porque es pura inteligencia emocional al final, es pura motivación, optimismo. Tenemos que siempre pensar en lo positivo. El foco al final es algo interesante porque tú la emoción que tienes que pensar, ¿dónde tengo el foco ahora mismo? ¿Dónde puedo poner el foco ahora mismo? Te va a cambiar la emoción por completo, cambiar el foco. Entonces nos habla de poner el foco en lo positivo, porque lo positivo pues nos hace más sociales, nos hace mucho más atractivas como personas, nos hace más amables, nos hace más magnéticos, ¿de acuerdo? Una persona positiva que siempre encuentra el lado bueno, ¿no? Una persona optimista, motivadora, es una persona que va a llegar muy lejos. ¿Por qué? Pues porque la gente va a querer estar cerca tuyo. La gente que admiras va a querer estar cerca tuyo porque es una buena persona al final. Así que transmite emociones positivas, transmite sonrisas, transmite buen rollo, ten actitud ante la vida, da elogios, haz chistes, sé simpático con la gente, ayuda, da valor, pero realmente céntrate en eso. Intenta al principio centrarte en los demás, también en ti, en cómo mejorar ese estado tuyo de ánimo, pero sobre todo céntrate en lo positivo, porque la mayoría de gente se centra en lo negativo. Y aquellas personas que destacan son aquellas que ponen el foco en lo positivo, en dónde mejorar, en cómo hacer, si esa persona está mal o el equipo en sí está mal, cómo hacer, ¿no? Dónde poner el foco para mejorar eso que está mal, no centrarnos y meterte en el barro y meterte en la mierda con ese problema con todo el mundo, ¿no? Así que sobre todo foco en lo positivo y también foco también en los demás, ¿no? En sus necesidades, etcétera, en todo esto. Entonces nos habla también de respirar, muy importante respirar para el tema de la relajación, para relajarte, porque relajarte realmente se ha demostrado que estamos en una frecuencia cerebral en la cual adquirimos mucho más conocimiento, tomamos mejores decisiones, caemos mejor a la gente, hablamos mejor a la gente, hacemos lo que realmente queremos hacer. No somos tan impulsivos, no somos tan emocionales, ¿vale? Las mejores decisiones se toman relajados. Y nos habla mucho de respirar, ejercicios de respiración. Por completo se nos ha olvidado el respirar, porque a día de hoy tenemos muchas distracciones, estímulos, vamos en piloto automático y respirar es vital para entrar en esa calma. Se ha demostrado incluso a nivel de estudios científicos, incluso a nivel celular, a nivel muscular, a nivel físico, a nivel de bienestar, ¿no? Entonces se hacen estudios sobre niños, nos habla sobre varios experimentos, estudios, sobre todo en niños, en universidades y en colegios, en la cual pues hacen programas de respiración en los niños. Entonces tienen al final niños mucho más relajados, en los cuales tenemos resultados como, por ejemplo, tienen mucha más memoria, tienen muchos mejores resultados en esa prueba con las respiraciones en los niños, baja muchísimo la delincuencia, el bullying y sobre todo pues los resultados académicos. Al final nos habla bastante sobre el tema de respirar y sobre relajarnos, es decir, poner el foco en respirar. Al final es sobre todo dónde ponemos el foco. Y, como no, nos habla de meditar, del mindfulness, que es vital para respirar, para la atención plena, donde ponemos el foco, porque meditación nos ayuda mucho. Básicamente meditar es poner el foco en algo y cada distracción volverla suavemente a dirigir hacia ese punto que estábamos observando, ¿no? Es en ese punto que teníamos el foco. Entonces la meditación, sobre todo el mindfulness, que es atención plena, son ejercicios que nos ayudan a mejorar ese foco, esa meditación y que nos ayudan a ser mucho mejores. Se han hecho estudios cerebrales, de hecho, que se ha demostrado que ciertas áreas del cerebro se hacen más grandes, ciertas áreas del cerebro más pequeñas y realmente ayudan muchísimo a nuestro bienestar, a nuestros resultados, a todo en general. Y la mayoría de personas que han tenido éxito, por supuesto, practican la meditación, ¿ok? Y sobre todo practicamos el foco, que es lo que trabaja en todo este libro. Bueno, vamos ahora sí a ver que, como nunca puede faltar por este autor, hablar de los líderes, ¿no? Que al final del libro habla sobre un apartado entero sobre líderes y en inteligencia emocional también hablaba al final de todo sobre un apartado sobre qué necesita un buen líder, ¿no? Machaca mucho que tenemos que ser líderes en todo, ¿no? Entonces, primero de todo, ¿dónde tienen el foco los líderes? Primero de todo, tienen 3 tipos de focos. El interno, ¿no? Es decir, cómo estoy, cómo me puedo motivar, cómo motivarme, cómo puedo encontrar el lado positivo de las cosas, pero sobre todo en la motivación. Machaca mucho el tema de la motivación. ¿Cómo motivarme? Porque si yo me motivo, los otros se motivan. Se contagia la motivación. Las emociones se contagian, ¿ok? Entonces, el foco interno, luego el foco en los demás, ¿ok? Que es básicamente tener empatía. ¿Qué le pasa a esta persona? Lo que hemos hablado antes, la necesidad, poner en foco en su lenguaje corporal, en lo que te está diciendo, en lo que le pasa, es decir, comprenda a las otras personas, no seas egoísta, sino que intenta también comprender a las otras personas porque necesitas a las otras personas para sentirte bien, para ser mejor contigo mismo, etcétera, y para crecer sobre todo. Y luego, ¿qué más? También pon el foco en la parte externa,
¿Qué es la parte externa? En este caso, como es un líder, nos habla de la empresa, ¿no? A nivel externo, ¿qué es a nivel externo? Pues en la estrategia, en la visión. Un líder tiene que tener claro esa visión y esa estrategia, porque al final un líder necesita resultados. Un líder sin resultados y sin gente que le siga no es un líder, ¿vale? Entonces tiene que cumplir esos resultados y necesita una estrategia para, tanto a nivel interno de la empresa, como de los trabajadores, como externo, es decir, hacia dónde va la empresa, dónde quieres ir y que hagas que todo el mundo te siga, que seas un ejemplo a seguir, ¿vale? Olvidémonos del típico líder autoritario que castiga, que manda, que habla mal a la gente. Olvidémonos de eso. Eso se ha demostrado que no funciona, ¿vale? Lo que funciona es un líder realmente que sí, que tenga una visión, que tenga un objetivo y que trate bien a la gente, que comprenda a la gente, que saque lo mejor de la gente. Esto es vital en un líder también, ¿vale? Así que, bueno, ¿qué tiene que tener un líder? Pues básicamente, pues mucha escucha, ¿ok? Tanto en los demás como escucha interna. Es decir, foco interno, mucha escucha, escucharte. ¿Te sientes bien? ¿No te sientes bien? Intuición, escúchate a ti mismo, porque si te comprendes, sabes lo que se te da bien, sabes lo que puedes delegar, sabes en lo que te puedes tú centrar, pues básicamente vas a obtener muchos mejores resultados y eso también la gente lo va a percibir. Escucha externa, es decir, escucha en las necesidades de los demás, que ya lo hemos hablado antes. Luego también consejos externos, es decir, de personas que sepan, alianzas que te importen para tu empresa, para tu equipo, para el futuro de tu empresa, ¿no? Es decir, esas personas que saben más que tú, alíate con ellas, intenta no competir con la gente, intenta aliarte, ¿de acuerdo? Y colaborar con otras empresas, de alguna manera, no intentarlo hacer tú solo, intentar siempre escuchar a gente que sabe más, gente que te pueda aportar más, etcétera, ¿no? Es decir, eso se llama también humildad. Y luego celebrar todos tus logros, reír, transmitir buen rollo, actitud en los buenos y en los malos momentos. Tienes que saber comportarte en todo momento porque la gente te va a seguir, las emociones negativas se pegan. Y un líder que siempre está a nivel negativo cuando tiene emociones negativas, cuando vienen malos momentos, se pega y la gente está nerviosa, la gente no obtiene resultados, está estresada, no se encuentra a gusto, ¿ok? Entonces vamos a intentar eso, ¿no? Celebrar los logros, transmitir buen rollo, reír, elogiar, ¿vale? Criticar constructivamente, tratar bien a la gente, entenderles, ¿vale? Apoyarles, sacarle lo mejor. Y bueno, esto ya es el resumen de este pedazo de libro que se llama Focus. Básicamente es desarrollar la atención para alcanzar la excelencia. Me parece un libro brutal, me ha parecido increíble porque realmente tiene razón. Allí donde pongas el foco es allí donde vas a acabar, ¿no? Incluso a nivel emocional, a nivel todo, cuando la gente frustrada, la gente que está enfadada, tiene el foco en un lado que a lo mejor no debería estar ahí. Si cambia ese foco, que me ha pasado a mí muchas veces, cambiando el foco, realmente te cambia la emoción, te cambian tus decisiones, te cambian tus resultados. Es una pasada, ¿vale? Así que si queremos ser una persona de éxito, desarrollar la excelencia, como dice Daniel Goleman, y por supuesto la inteligencia emocional y la inteligencia social, vamos, de los descubridores. Y gracias a él se está implantando en muchísimos países, mucha gente está mejorando, muchas empresas, directivos que eran realmente pues directivos súper, que la gente no lo soportaba, que mandaba, que eran cabezones, gracias a la inteligencia emocional y a programas de inteligencia emocional para que las empresas funcionen mucho mejor, las escuelas, los niños, que tengamos esa gente que al final se preocupe por sus propias emociones y se preocupe por los demás, tengamos gente mucho mejor, más feliz. Y hasta aquí ha acabado el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya aportado algo de valor como lo muchísimo que ha hecho en mí. Y bueno, si os gusta este tipo de contenido, os gusta que siga resumiendo libros, yo voy a seguir haciéndolo porque realmente necesito mejorar mi comunicación, necesito también aportar valor y realmente la lectura me lo está aportando. También aplicar estos conocimientos me parece brutal, ¿ok? La lectura rápida y la lectura explosiva me está cambiando también mucho la vida. Puedo aprender, puedo explicar, puedo desarrollar mi comunicación y sin dejar de superarme día a día. Así que darle like, seguirme si os gusta este contenido. Y ahora sí, un abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.